regresamos aquí regresamos al punto 3, ¿no? Y la salida, y al final vamos a mostrar S, el valor de S. Y fin, ¿no? Entonces ese es el proceso. La salida será S. ¿Ok? Bien, vayamos entonces a ver. Solo estamos haciendo el primer caso. El segundo caso luego lo vamos a hacer, ¿no? Solo en caso de que vamos a usar el C para poner el signo positivo, negativo, ¿ya? Entonces vamos a realizar el diagrama de flujo. Primero leemos N, ¿no es verdad? Y usamos una validación N. Si N es menor a 0, es decir, negativo, volvemos al bucle para leer. Caso contrario, si en algún momento hemos leído un número positivo, sale. Luego leemos X. X puede ser negativo, puede ser positivo o puede ser incluso 0. No es muy importante, fíjense. X puede ser 0, puede ser 1, hasta puede ser un número negativo. No influye en un resultado que tenga alguna dificultad, ¿no? Como un error. Bien. Por tanto, entonces leemos X. Inicializamos variables, ¿no es verdad? S en 0, C en 0. No usamos más nada. Empezamos un bucle y el bucle va a ser el while y la condición va a ser mientras C sea menor a N, o puede ser mientras N sea mayor a 0 y N vamos quitándole N, N-1, N, N-1, hasta que en algún momento N ya no va a ser mayor a 0, sino va a ser un número negativo. También podemos hacer ese uso, pero sin embargo estamos usando el C porque dentro del análisis se influye bastante, ¿no? Pero si hubiéramos usado la condicionante N, C igual puede incrementar, igual podemos trabajar, no hay problema. Entonces C más 1, la primera vez, significa que es el primer ingreso al while. Entonces, ahora, según el análisis que hemos hecho, pregunto si es par o si es impar. Ahora, fíjense, esta parte, hallar el factorial de C por 2 elevado, C por 2, nada más, se repite 2 veces. Entonces, para que no hagamos dos operaciones similares, claro que se va a cambiar, podemos hacer una vez que hemos incrementado C, podemos hallar. Entonces, esto podría ser aquí, en C hallar, hallar C ahí, ¿no? Mediante un programa que ya lo hemos hecho la anterior clase, ¿no? Entonces, esto ya no se repite o lo quitamos y vamos a suponer que este hallar C por 2 factorial lo vamos a almacenar en una variable F. Entonces, esto va a ser dividido entre F. ¿No ven? Por este asunto. Bueno, como acá ya hemos hallado el factorial, acá ya no es F factorial, sino simplemente F. Por tanto, F
como es un número o una variable que va a ir acumulando como una sumatoria, pero es un producto, f debe empezar en 1, ¿ok? Entonces regresamos al programa, acá f en 1. Bien, entonces una vez que hemos incrementado, según el análisis, acá estamos, hallamos el factorial. Incrementamos y hallamos el factorial, acá debajo. ¿Cómo hallamos el factorial, jóvenes? No sé si tengo por acá, voy a abrir. Estoy buscando Open. Voy a ver si tengo el factorial. Aquí tengo. ¿O esta será? No recuerdo. Debe ser esta. Aquí está, el factorial. Vamos a ejecutar. Vamos a suponer de 4, ¿cuánto es? 24, exacto. Este es el programa del factorial y al cual pues vamos a recordar, vamos a ayudarnos. Fíjense, todo esto tengo que ingresar. F en 1 ya lo he inicializado. Num mayor a 0, exacto. Fíjense. Num mayor a 0, F por num menos 1. Y nada más. Entonces ya en mi programa, en el otro programa, no recuerdo cuál era. Esto lo voy a borrar. Aquí, ¿no? Acá. Entonces, solamente necesito hacer un while, ¿no? Acá en el otro programa hemos validado num. Acá no lo vamos a validar, no es importante. Entonces aquí, ¿el factorial de qué vamos a usar? Aquí hemos dicho de num, mientras num sea mayor a 0. Aquí el factorial de qué vamos a usar. Entonces, vemos el análisis y es el factorial de C por 2. Por tanto, acá, mientras C por 2 sea mayor a 0. ¿No? Mientras C por 2 sea mayor a 0. Ojo que podemos cambiar esto en una variable. Todavía podemos cambiarlo en una variable. Veamos lo que ocurre. Perdón, acá. Aquí. F por num. F por num. Ojo, num viene a ser el número que voy a hallar de factorial, pero eso está almacenado en C por 2. C por 2 no lo puedo manejar de esta forma, ¿no? Entonces, debo... ¿dónde estoy ahora? Acá, ¿no? Entonces, este C por 2 tendré que almacenar en una variable, ¿ya? Entonces, acá voy a almacenarlo, no sé, que se llame num también, podemos usar también eso, y vamos a almacenar C por 2. Listo, ya está almacenado C por 2 en num. Si C es 1, 1 por 2, 2. Si C es 2, 2 por 2, 4. Si C es 3, 3 por 2, 6. Según el análisis que hemos hecho, sí, ¿verdad? Si C es 1, 1 por 2, 2. Si C es 2, 2 por 2, 4. Perfecto. Entonces, en num ya está almacenado este valor C por 2. Entonces acá cambia ya el programa porque no puede usar C por 2 porque tiene que ir reduciendo y no vamos a poder usar esta variable porque C manejo en varios elementos de la sumatoria, ¿no es verdad? Entonces lo estoy almacenando en num, acá estoy hallando el factorial. Entonces, num por 2 y para hallar el factorial, hago f por num y num menos 1. Entonces,
F va a ser F por num. Num. Y num va a ser igual a num menos 1. O listo, entonces aquí va a hallar el factorial de C por 2, que es num, ¿no? Una vez que haya el factorial, según nuestro análisis, ya hemos hallado esta parte con un pequeño programa. Ahora pregunto si C es par. C no debería cambiar en nada, ¿no? No ha cambiado. Entonces, con un if, pregunto si C módulo 2 es igual a 0. Por verdad, según nuestro análisis, por verdad, S menos X elevado al cuadrado, bueno, acá va a ser S, va a ser igual a S negativo, si fuera par, menos X más C elevado a la C. Bueno, acá tenemos un problema. Porque elevado a la C, esta aplicación lo va a realizar. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Función. X más C, este X es mayúscula, sí. X más C elevado a la C. Dividido entre, ¿dónde está el resultado? En F. En F. Ok, en F. Una vez que he terminado, ojo, de dar la vuelta, acá debo considerar algo, que F tiene que volverse, oh, no, al final. Una vez que he sumado, F tiene que retornar para la siguiente vez en 1, para volver a sacar el factorial. Si no lo dejamos así, vamos a ver qué pasa, porque luego, generalmente en el factorial, como hicimos de 2, el siguiente será de 3, aquí automáticamente va generando el siguiente, sin necesidad de que F lo pongamos o lo añadamos en 1, que cambie en 1. Bueno, veamos lo que pasa. No nos apresuramos. Acá S va a ser igual a S más, en este caso va a ser más, X más C elevado a la C dividido entre F. No hay nada más que hacer. Acá muestro al final S. Bueno, a ver, veamos lo que pasa. Ay, lo siento. Veamos lo que pasa. Bueno, ya hemos terminado el programa. Además, hemos dicho que si N2X1 debe ser 0,625. Como esta aplicación usa la parte entera, seguramente va a sacar 0, 0. Eso deberíamos verlo ya en el programa, en el lenguaje. Nos alcanza el tiempo, sin embargo, para realizar aquello. Ejecutaremos, por favor, para ver los resultados. N1, X1. Este muestra 1. Este muestra 1. Voy a hacer algo que sea lógico. Si n es 1, x puede ser 1. Así, está perfecto, ¿no? Si n es 1 y x es 1, fíjense. 1 más 1, 2. Factorial de 2, 2. 2 dividido entre 2, 1. Pero si n2 y x1, es muy diferente, ¿no? n2, x1. N2, X1, ese me muestra 1.
Aquí debería ser 0,625. No sé si lo está redondeando, pero vamos a hacer otro caso. N que sea 7. 7 más 1, 8. 8 dividido entre 2 a 4. Entonces, para N1 y X, 7. Para N1 y X7 me debe salir 4. Sí, evidentemente, ese es 4. Eso en caso de un elemento, jóvenes, un solo elemento. Pero veamos con N1X7, pero no, cambiaremos, ¿no? Para N2, para N3 y X0. Vamos, no tengo el resultado, pero para N3 y X0 tenemos 0,3775. A ver, ejecutaremos. N3, X0. Fíjense el factorial del 1, del 2, del 8, 24, 48. No sé hasta qué punto estará sacando el factorial. Bueno, pero el resultado es 0. Entonces, para lo que les comentaba, una vez que hice así, F lo debo poner en 1 para que saque el factorial del siguiente. ¿No? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque no se olviden que para sacar el factorial de un número, F tiene que estar en 1, ¿no? ¿Por qué? 1 por 2, por 3, por 4, por 5, etc. Siempre empieza en 1. Por eso F para cada número estoy inicializando en 1 en el programa, ¿no? Acá empieza para el primero. Una vez que obtiene el factorial, ya sea por acá viene, y para el siguiente F en 1. Entonces retorna por acá, otra vez empieza F en 1. Ya sea por acá o por acá, otra vez F en 1. Entonces, a ver, veamos. N3, X0. Ahora sí va cambiando, tal vez trabaja nuevamente, pero saca el factorial de 1, luego saca el factorial de 4, luego saca el factorial de 6 y ya, ¿no? Ese se hace en 0 porque esto obtiene solamente la parte entera, esta aplicación, ¿no? Por eso. Si lo hiciéramos manual, por supuesto que funciona, ¿ya? ¿Se entiende esa parte, jóvenes? ¿Se entiende lo que hemos hecho? ¿Alguna consulta? Creo que estoy ahí. Ya, ahora sí. Entonces, estoy haciendo la segunda parte. ¿Qué necesito? S más menos 1 elevado a la C más 1 por X y lo mismo que el anterior. ¿Sí? Solo que estoy añadiendo esta parte. Ya no estoy usando el if. Entonces, recuerdan, a ver, para N1, X7 me debe salir S4. Vamos a ver si ocurre. No existe para ser asignado 4. A ver, ¿qué hemos fallado? ¿Qué he fallado? S menos 1 elevado a la C más 1. No sé si esto es lo que me está obstruyendo. Depende, esta aplicación es la que pide, ¿no? Pero si ustedes hacen el diagrama manualmente, esto funciona. Acá lo único que estoy sufriendo es por la aplicación. ¿Qué error estoy cometiendo? Ayúdenme a ver. S menos 1 elevado a la C más 1. Esto tendría que ser así y cerrar hasta acá, que influye en todo el proceso. A ver.
N3, no es N3. No, dice. Tal vez podríamos encerrarlo acá, así. No me acepta, algo falla. Y además, esto tendría que ser. Hay que aquí tener mucho cuidado en los paréntesis a la hora de programar, porque puede ser que esté indicando, solamente está dividiendo entre este otro valor. A ver, veamos. N0X7. Creo que ahora sí, ¿no? Pero ese me debería salir 4, ¿no es verdad? 4. Bueno, como les digo, si yo hago este ejercicio manualmente, voy ejecutando, pues va a salir, va a ejecutarse. Ahora, en C Sharp, esta parte del elevado no existe como tal, sino debemos obtener la multiplicación, ¿ya? La multiplicación. Lo voy a dejar esto a un lado y me voy a dirigir a hacer en modo consola la primera parte, ¿ya? Ahora, ojo, también quiero mencionar uh, esta. Esta no lo hemos grabado, ¿no? Archivo, guardar como factorial 2, guardar. Pero voy a abrir el el 1. Ya, el 1 que era con el if. Quiero que vean que en el decor genera en C Sharp, pero en este caso, acá acepta el, el sombrerito, ¿ya? Sin embargo, debemos usar una función mat, que eso lo voy a hacer ahora, si nos alcanza el tiempo, ¿ok? Entonces voy a abrir tanto se ha abierto, no recuerdo, a ver, voy a abrir el programa, no abrí, edición, esto es para las estructuras repetitivas en el lenguaje, entonces, while la condición no lleva punto y coma, abro y cierro y están acá las instrucciones. En el caso del do while, do, abro y cierro y posteriormente viene el while con el punto y coma. Solo en este caso, no acá. Mucho cuidado. Entonces, con esta instrucción que les estoy dejando en el documento, vengo acá para operar. Entonces, voy declarando entero S, no, doble. Voy a declarar doble S, porque vamos a obtener decimales, ¿no? ¿Qué más? Entero N, F, ¿qué más? X, X incluso puede ser, X más lo voy a poner, ¿ok? X, ya he declarado acá las variables, inicializo las variables, S en 0, F en 1 y tengo que leer por teclado. Para leer por teclado, ¿cómo hago? ¿Qué escribo? ¿Mm?
Jóvenes. Primero la variable, después si es entero, int.parse, después el white. Para leer por teclado, entonces escribo console write en primero n. Puedo declarar n. Entonces, vamos a usar ahora la validación. Do, abro llave y cierro llave. Fíjense en lo que abro y cierro, ya me ha generado el programa. Voy a cerrar esto acá. Después de esto viene la condicionante. Mientras n sea menor a 0. Entonces acá debo leer n va a ser igual a console.readline y ya está, con eso he leído. Pero como n he declarado entero, debo convertirlo a convert punto no, en este caso no es convert, es int punto parse punto parse, mejor dicho. Y punto y coma. Acá que me falta punto y coma. Entonces estoy leyendo n. Luego voy a leer con la misma instrucción x, control C, después del while, ¿no es verdad? Control B, pero en este caso va a ser x. Listo. Entonces estoy leyendo x. Puedo ya adornarle más adelante, pero bueno, luego lo voy a hacer. Aquí me parece que hay un error. Este es de 1, 2. Este está por demás. Ahora sí. Lo propio está por demás. Ahora sí. Muy bien, entonces ahora que he declarado, he inicializado, he leído, he declarado, pues, o como quieran ordenarlo, así. Ahora hacemos el programa, ¿no? ¿Qué programa? ¿Cuál? Con el if. Vamos a hacer con el if. Esta. S en 0, C en 0, F en 1. ¿Ya? S en 0, F1, acá. C en 0 también, ¿no? Acá C también influye. Y aquí C en 0.